Ahora mismo hay cientos, quizás miles de cubanos que están vendiendo todo lo que tienen para poder comprar un pasaje y llegar a Rusia. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y qué pueden enfrentar cuando lleguen a Rusia? Eso lo vamos a ver en este video. Hola, yo soy Hanselito. Bienvenidos una vez más al canal. Como ya habían visto, vamos a estar hablando sobre el tema de la migración de los cubanos en plena pandemia, en pleno 2021 a Rusia. Pasamos intro y nos vamos, que empezamos. Cuba siempre fue un país receptor de migrantes, desde la llegada de los aborígenes, los conquistadores españoles, los esclavos traídos de África y China. Luego, durante el periodo republicano, siguieron llegando a la isla españoles, mexicanos, chinos, americanos, todo por la prosperidad que traía y la cercanía con el territorio de Estados Unidos. Este escenario cambió casi que radicalmente cuando Fidel Castro triunfó en el año 1960 con su revolución comunista. Los primeros cubanos que comenzaron a salir del país fueron los perseguidos políticos, las víctimas de las expropiaciones y la clase media y alta, que con muchísima inteligencia se dieron cuenta que el comunismo no era nada bueno. Para el año 1980, con los sucesos de la Embajada del Perú, el puerto del Mariel, luego la caída del campo socialista y la llegada del periodo especial, incrementaron la ola de migrantes a través del estrecho de la Florida, arriesgando sus vidas en el mar en rústicas embarcaciones para tratar de llegar a tierra de libertad. Para el año 2018, Rusia eliminó el requisito de visado para los cubanos, convirtiéndose así automáticamente en uno de los principales países receptores de migrantes cubanos. No todos iban a quedarse, muchos fueron como mulas para traer mercancía y revenderla en Cuba. A grandes rasgos y de manera muy resumida, esta puede ser la historia del proceso migratorio cubano. Por supuesto que faltan muchísimas cosas, hay muchísimas historias, incluso estoy muy seguro que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando y desde ya les digo por favor que me comenten ahí abajo cómo salieron de Cuba, por qué salieron de Cuba, cuál fue su destino, cuáles fueron sus motivaciones para abandonar su tierra. Déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios que quiero conocer su historia. La escasez de todo tipo de productos, la falta de medicina, la falta de trabajo, la inflación generada por las medidas de régimen cubano, la dolarización brutal de la economía, cada vez se venden más productos en dólares, cada vez el precio del dólar se dispara más en Cuba. Todo eso son los ingredientes esenciales que hacen que ya realmente la juventud en Cuba no aguante más, necesite irse, tenga que venderlo todo para buscarse un futuro, porque si no, señores, se le va a ir la vida. Con la pandemia del COVID los vuelos están bastante restringidos, sin embargo continúan llegando vuelos desde y hacia Rusia, principalmente por los aeropuertos de Cayo Coco y el aeropuerto de Varadero. Estas son las dos salidas principales de los cubanos que están viajando a Rusia. El precio del boleto del avión varía muchísimo, depende de cómo lo consigas. Hay cubanos actualmente dentro de Cuba que se están dedicando como agencias a vender los boletos de avión. Tienen que pagar en dólares y los precios van desde $600 hasta $900 aproximadamente. Corren muchísimo riesgo, muchísimo cuidado con esto. Hay personas que han sido estafadas, hay muchísimo enredo con este tema de los boletos. También puedes ir por la vía más segura, que por ende es muchísimo más cara. Hay agencias, te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción links de algunas agencias que están vendiendo boletos, que los precios de los pasajes van desde los $1000 hasta los $2100. Pude contactar con un cubano que viajó muy recientemente, el mes de abril de este año, a Rusia. Está en proceso ahora mismo el proceso migratorio. Vamos a escuchar fragmentos de los que nos contaba sobre las condiciones en Rusia, específicamente sobre cómo trabajar, cómo están trabajando y cómo están haciendo para vivir, el alquiler, la comida y demás. Escuchemos. Bueno, ahora mismo Moscú es Cuba y media, la verdad, porque donde quiera que sales, lo que más ves al momento son cubanos en cualquier lado, en la guagua, en la parada, en la tienda, en cualquier lado, en el metro. Moscú es una ciudad inmensa y imagínate, para encontrarte cubano todo el tiempo
créeme que tiene que estar llena la ciudad. Bueno, pues realmente el estatus aquí no se legaliza. Antes las personas salían a un país cercano al plazo de los 3 meses y volvían a entrar y ya acumulaban pues 3 meses más de visado legal. Pero ahora con el lío de la pandemia eso no se estaba permitiendo. ¿Qué pasa? Que el trabajo se hace ilegal. Hay personas aquí que son como gestores de trabajo. Lo mismo pasa con la renta. Ellos se dedican a buscar trabajo y entonces cobran comisión por eso. Y entonces pues nos pagan en negro, nos pagan diariamente 1.000 y pico, 1.300, 1.400, 1.500, en dependencia de lo que sea el trabajo. Y son muchas horas de pie trabajando y a veces trabajos duros, la verdad. Encima las rentas te pueden costar súper carísimas. Rentas compartidas, por ejemplo, hay personas que están pagando un cuarto compartido, 5 o 6 personas en un cuarto y están pagando 8.000 rublos por eso, cada persona. Hay una cosa bien importante que me gustaría aclarar, y si conoces ahora mismo a alguien que esté pensando viajar a Rusia para cruzar a Europa, tienen que decirle que Rusia no pertenece al espacio Schengen. Por tanto, cruzar fronteras no es tan fácil, tiene sus riesgos y es importante tenerlo muy en cuenta antes de dar el paso. Turno para ustedes. Déjenme saber ahí abajo en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. Si estuvieras en Cuba en este momento, ¿tomarías la decisión de irte del país? Déjame saber ahí abajo en los comentarios tu respuesta, que me interesa muchísimo tu punto de vista, tu opinión al respecto. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas cosas buenas para ti. Chao, chao, chao.